Bienvenidas, que veo mucha gente joven, mucha mujer, bienvenidos, a los chicos también. Un poquito más de público que esta mañana, creo percibir. Y yo creo que estamos ante uno de los eventos, de los hits de estas jornadas técnicas, porque indudablemente la gastronomía está en lo más alto en España. En este momento disfrutamos de algunos de los mejores chefs de todo el mundo reconocidos, con varias estrellas Michelin, y aquí tenemos hoy una representación de ellos. Están en capilla como los toreros antes de salir al ruedo, así que ruego que salgan ya aquí César Ráez, Íñigo Rojo y Celia Jiménez. Y un aplauso fuerte para ellos. Vamos a mantener durante 40 minutos aproximadamente una charla, van a charlar entre ellos, en algún momento a lo mejor intervengo, y vamos a hablar en torno a la gastronomía y a la innovación en la gastronomía. Luego habrá un tiempito para si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a los chefs, con mucho gusto, y luego pasaremos de la teoría a la práctica con el show cooking que tenemos preparado. Y después, no se vayan, porque la organización anuncia que luego habrá una degustación ahí fuera. Así que les anuncio que no deben de marcharse si no quieren irse sin probar la degustación de lo que hagan estos geniales maestros. Así que, ¿por dónde empezar? Pues vamos a empezar, si me permitís, con una pregunta, César, Celia, Íñigo, una pregunta que tiene que ver con la actualidad. Hace unos días, la OMS lanzó un informe que nos puso a todos patas arriba, una alarma social innecesaria, cuando se venía a decir, se atacaba o se ponía ahí en solfa las carnes rojas y sobre todo las carnes, los productos derivados. ¿Qué opináis de esa noticia que alarmó y que luego la OMS de hecho ha dado pasos atrás como diciendo, hombre, lo que queríamos decir es que si se toman carnes en exceso, como todo en la vida, pues eso hace daño? Así que, ¿qué opináis de esa noticia y lo que supone, por ejemplo, en un territorio como el de César, Extremadura, donde la carne y la carne de cerdo ibérico fundamentalmente son esenciales en la cocina? Gracias por ofrecerme a mí la pregunta. Gracias, Celia, por invitarme, por compartir todo. Sí que es verdad que en Extremadura lo estamos sufriendo un poquito. Sí, Extremadura es tierra de carnes, es tierra de carnes rojas. Y nos fuimos todos un poco en alarma, diciendo, ¿qué están diciendo estos señores? Si llevamos toda la vida y muchos años comiendo esto. Sí que es verdad que el exceso es el problema. Creo que querían decir algo, pero no han sabido cómo, ¿no? No han sabido cómo. Creo que tendrían que haber reivindicado más la carne natural, como nosotros estamos reivindicando en nuestras cocinas, acortar un poquito los procesos. Creo que se han confundido en el enunciado y, por supuesto, en una cosa muy clara, los excesos no pueden ser en ninguna de las cosas que comemos o que utilizamos pueden ser buenas. Creo que no se ha sabido enviar el mensaje, no se ha sabido comunicar. Sería, desde luego, para nosotros que esto fuese una realidad social y que no se consumiera carne roja. Sería un problema importante. Celia, ¿qué opinas desde aquí, desde el sur, desde Córdoba, Andalucía? Bueno, yo ante todo, buenas tardes a todos y también agradecer la oportunidad que se me ha dado para estar hoy aquí con vosotros. Yo creo un poco lo que César ha comentado, ¿no? Yo creo que el mensaje se lanza de una manera completamente errónea. Sí que es cierto que evidentemente yo pienso que cualquier alimento que se consuma de manera excesiva y se convierta a lo mejor o se sitúe en la base, ¿no?, de esa, o sea, en el vértice de la pirámide de los alimentos, al final resultaría siendo un poco perjudicial, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que habría que replantearse un poco, ¿no?, a día de hoy, además que tanto se habla de la alimentación mediterránea como algo saludable, pero la alimentación mediterránea yo pienso que engloba muchas cosas más, que no solamente es lo que hacemos a la hora de comer, ¿no?, sino también es un estilo de vida. Evidentemente la vida cambia y por ello tiene que cambiar también los hábitos en cuanto a la alimentación. Decir, por ejemplo, además han comparado, pues yo creo que alimentos que son completamente incomparables, ¿no?, como a lo mejor carnes procesadas, pues con una carne roja o, ¿no?, con uno de nuestros valores más preciados como el jamón ibérico, por ejemplo, ¿no?, o los jamones curados.
Entonces yo creo que el mensaje, sobre todo, pues, puede alarmar, yo creo que a quien no esté en contacto o desconozca un poco todo lo relacionado con la alimentación, ¿no? Yo creo que para nosotros, que además hoy, por ejemplo, en el tema que nos ocupa hoy, ¿no?, que es la innovación en la gastronomía y en la alimentación, que yo creo que los restaurantes somos muy conscientes de que trabajamos con alimentos y además utilizamos en nuestras cocinas pues todos esos medios de los que disponemos, pues sobre todo para eso, para hacer que además la alimentación cada vez sea mucho más saludable, ¿no? Entonces a lo mejor la alarma se genera un poco en el desconocimiento. Íñigo Cojo, que provienes del País Vasco, donde la carne, junto al resto de platos, es fundamental. Es fundamental en nuestra alimentación y nuestra cultura también. Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por la invitación a FIMART, que para mí es un honor estar hoy aquí, y gracias a mis compañeros. Gracias. Y bueno, y suscribo un poco lo que ellos han dicho. Yo creo que la noticia ha sido muy alarmista en este caso. Creo que el consumidor y sobre todo la gente que practica una dieta mediterránea es muy sabio, tiene confianza en su carnicero, tiene confianza en los sitios donde compra, y yo no creo que la gente se deba de alarmar. Sí que es cierto que desde hace muchos años se sabe que en la pirámide alimentaria de dieta mediterránea dice que no aconseja comer carne roja más de 2 veces a la semana, pero bueno, todo acompañado de ejercicio y un equilibrio en la alimentación creo que no tienen ningún riesgo para la salud, y todo lo contrario. Yo creo que debemos de comerla y que tenemos unos ganaderos y un producto buenísimo como para fiarnos totalmente. Bueno, pues tras esta primera pregunta que nos pone en la actualidad, ¿quién es quién? Íñigo Cojo Ayestarán nació en San Sebastián, cursó estudios en la Escuela de Cocina Luis Irízar de San Sebastián en los 90 y después se formó como profesional junto a reconocidos chefs como Juan Mari Arzat y Pedro Subijana. En el año 2013 se incorpora a trabajar en Basque Culinary Center y decide dedicarse a la investigación en el mundo gastronómico. Tiene un libro, Pinchos y Viñetas, premiado con un premio Gourmand, que es de los más importantes que hay. Primer puesto en el Campeonato de Euskadi de Pinchos 2008, Premio Popular en el Campeonato de Euskadi de Pinchos 2007, Premio a la Originalidad del Campeonato de Guipúzcoa 2007, entre otros valores. Celia Jiménez Caballero nace en Córdoba, no digo el año, Celia. Ha trabajado, por ejemplo, en restauración cordobesa, ni más ni menos que en el Caballo Rojo y en Bodegas Campos, que seguramente que muchos de ustedes han ido por allí, la han visto allí entre los fogones de estos dos emblemáticos lugares cordobeses, ¿no? En el año 2002 entró a formar parte del equipo de cocina del restaurante El Lago de Marbella como jefe de partida. En 2005 fue la primera mujer andaluza en conseguir una primera estrella de la guía Michelin. Antes de seguir con tu biografía, háblanos de aquel momento. ¿Qué supuso aquello para ti? Bueno, pues la verdad es que algo que me acompaña siempre, que bueno, en ese momento era algo completamente inesperado, no solamente para mí, sino para todo el equipo del restaurante, porque el trabajo se hacía tanto desde la sala como de la cocina, y bueno, pues yo creo que al final es un poco un premio, un reconocimiento, ¿no?, a la labor que se venía haciendo desde el año 2000, en el que el restaurante se inaugura. Yo entro a formar parte en el año 2002 y bueno, pues un poco eso, el que se reconozca el trabajo bien hecho. En aquel momento el proyecto del restaurante El Lago pretendía recuperar una restauración de calidad que en Marbella se había perdido un poco. A día de hoy de nuevo está, yo creo que en lo más alto de Andalucía, y bueno, pues la verdad es que son momentos bonitos que al final, como digo, a mí es algo de lo que no me suele gustar hablar mucho, pero sí que es verdad que te acompaña para siempre. Descubren entre nosotros, ahora que no nos oyen ellos, la sencillez, la modestia de una persona que ha llegado a muy alto y sin embargo apenas le echa cuenta. No me habéis oído, ¿no? No. Seguimos hablando entonces de otras cosas. Vuelve aquí felizmente a Córdoba y entra de nuevo en la Escuela de Hostelería que gestiona el Grupo Campos, y también de la Cátedra de Gastronomía Andalucía, que eres... formas parte de ella. En aquella etapa, en Bodegas Campos, se inicia junto con la Universidad de Córdoba
un máster en ciencias gastronómicas y bueno, pues la dirección técnica de cocina de ese máster. Y ahora lo más importante, desde enero a principios de 2015, Celia da el paso adelante y dice, ahora, modestamente, con mucha sencillez, voy a poner mi propio restaurante en Córdoba. Celia Jiménez, restaurante en Córdoba. Y vamos a César, fundador de la Asociación de Hostelería, presidente de esta Asociación de Hostelería y Reposteros de Extremadura. En el año 96 funda el restaurante Torre de Sande y más tarde el Castillo de la Arguijuela. En 2007 recibió el premio Gourmand World Books Awards en Pekín por su libro La cocina de César. Importante reconocimiento. La cocina, ¿no?, de caza. ¿La cocina? De caza. De caza. Sí, es el único libro de cocina de caza que ha publicado como tal. ¿Y qué supuso, ¿qué supuso aquella distinción para ti? Pues un paso importante, además un reconocimiento a algo que yo estaba haciendo y, como dice Celia, pues es un agradecimiento, algo que dices, bueno, pues te llega, ¿no? Es algo que te reconoce en tu labor y que marcas y sobre todo en la cocina de caza, que es la gran desconocida de la cocina española. Fíjate que somos los que más licencias, los más cazadores que somos de España y es la cocina más desconocida, el donde menos documentación hay. Entonces yo lo que quería era, en aquel momento, crear el primer paso para hacer esa gran biblioteca de caza que todavía no hay nada hecho, nada más fue el primer libro que se hizo y todavía no hay más. ¿No has hecho ningún otro tú después? No, estoy pendiente de otro muy importante, que para mí es muy importante, que es otra cosa que no hay. Y además en España sí que también lo practicamos mucho. De hecho, yo vengo de una tierra donde más costa hay de pesca, que se sepa que Extremadura es la donde más costa hay para pescadores de agua dulce, claro. Es donde más mandan. Y quiero hacer un libro de cocina de peces de agua dulce. Sabéis que es un tema pendiente todavía por los cocineros, que no hemos hecho nada. Muy desconocido. Pues una cosa me pasó con la cocina de caza. Estamos hablando del 2006. Y ya para acabar con la biografía de él, que podría ser muy, muy extensa, en octubre, ahora, hace un mes, la Federación Española de Hostelería le concedió el Premio Nacional de Hostelería. Así que por ese premio, por la estrella Michelin, por la trayectoria de Íñigo, un caluroso aplauso para ellos, otra vez. Y ahora van a hablar ellos, y yo estaré por ahí si acaso. Vamos a hablar de innovación en la gastronomía. Íñigo, adelante. Bueno, pues yo entre vosotros. Como bien me ha presentado Ezequiel, vengo de San Sebastián, del Basque Culinary Center. Bueno, para la gente que no conozca Basque Culinary Center, es la primera facultad de ciencias gastronómicas de todo el mundo. Es una fundación formada por instituciones públicas, chefs vascos y la Universidad de Mondragón, que hasta el año 2011 no tuvimos la oportunidad de disponer de un edificio y una vez que se inauguró, pues se puso por primera vez el grado gastronómico en marcha. ¿Cuál es el objetivo de Basque Culinary Center? Y bueno, un poco lo que nos lleva a la charla de hoy sería garantizar sobre todo la formación y que la cocina siga avanzando en un futuro como eje económico sobre todo y social, ¿no? Que es un poquito objetivo principal del por qué se formó esta fundación. La primera promoción de Basque Culinary Center se licenció julio del año 2015. Así que somos un centro bastante joven todavía, pero que cada vez nos damos cuenta que hay más demanda y cada vez hay gente joven más dispuesta a prepararse bien para este mundo gastronomía, porque seguramente mis compañeros les habrá pasado igual que a mí, pues cuando nos formamos o cuando pudimos estudiar, o en algunos casos no ha habido gente ni que ha podido pasar por escuelas, bueno, pues las cosas eran de otra manera y ahora, en cambio, la formación para la gente joven que viene en un futuro yo creo que es imprescindible, sobre todo para que, por un lado, puedan emprender en sus vidas con diferentes negocios o trabajando para otras personas,
pero sobre todo para garantizar la innovación en un sector que es muy amplio para todo el mundo, ¿no? O sea, bien ya no solo para la gente que trabaja en las cocinas, sino para la industria, para los ganaderos, para los propios agricultores. Creo que englobamos mucho y una buena formación ayudará a que en un futuro pues esto siga cada vez creciendo más. Yo ayer, además, tuve la suerte de estar por la tarde con Íñigo, y es verdad que yo el proyecto del Basque Culinary Center, pues un poco lo que se oye y lo que lees, ¿no? Entonces, claro, yo le preguntaba pues por el modelo de formación, y es cierto que, como en todos los campos en general, yo creo que además en gastronomía es muy importante a día de hoy la formación. Y yo creo que algo que ellos hacen muy bien, por lo que él me estuvo contando, es porque, bueno, evidentemente un cocinero o todas aquellas personas que se dedican a la restauración, y hablamos ahora mismo de cocina porque por eso somos cocineros los tres, lo fundamental es aprender a cocinar. O sea, yo creo que al final es que en el caso mío, por ejemplo, pues que tengo un restaurante y la gente viene a comer, es que la comida esté buena y que el público disfrute, ¿no?, de esos platos. Y para eso tiene que existir una sólida formación en cocina. Yo eso siempre lo he defendido, ¿no? Y además la cocina desde la base, desde la tradición, no solamente en el recetario, sino también en los productos de la zona. Evidentemente, no se formará igual un alumno en el País Vasco que a lo mejor un alumno en Andalucía con respecto al conocimiento de la materia prima de su zona. Pero ellos, a la misma vez que forman en esa base de cocina y de tradición, también forman en nuevas tecnologías, porque al final, a día de hoy, él se dedica más a la investigación, yo desde mi cocina, que lo que hago es cocinar, siempre lo he dicho, pero necesito pues de todos esos avances, ¿no?, sobre todo de esas herramientas que al final no vienen sino un poco pues a optimizar esa cocina tradicional. Evidentemente no podríamos seguir cocinando en los restaurantes pues como se cocinaba hace 50 o 60 años, ¿no? Igual que en cualquier profesión no se actúa como se actuaba antes. Entonces, al final, pues bueno, centros como el suyo, que investigan en maquinaria, en nuevos productos, ¿no?, que al final pues nos sirven, ¿no?, también pues para actualizar esa cocina de nuestra zona, porque luego también, pues por ejemplo aquí en Córdoba pues tiene que existir de todo, ¿no?, desde el restaurante más tradicional o la taberna, pues una oferta que al final tanto al cordobés como al que nos visita podamos, o sea, en la variedad está el gusto, ¿no?, que puedan decidir dónde ir, ¿no? Y luego una cosa que, bueno, que ya que lo tengo aquí al lado, a día de hoy, por ejemplo, hay algo que en los establecimientos nos preocupa mucho, ¿no?, con todo el tema de las nuevas leyes sobre intolerancias, ¿no? Quizás pues el tener a nuestro alcance nuevos ingredientes que nos permitan sustituir, con el mismo resultado, pues a lo mejor sustituir un poco esos ingredientes que poco a poco tenemos que ir eliminando en parte de nuestras cartas, porque muchas veces pues te llega un cliente, a mí sobre todo me pasa con los postres. El otro día además me lo decía una chica, con el tema y la lactosa. Es que no tengo ningún postre, ¿no?, o sea, llega alguien intolerante, entonces pues bueno, un poco yo creo que para las cocinas lo bueno, aparte de las herramientas, son también pues todos esos nuevos productos. Y César, ¿tú qué Creo que no se te ha olvidado nada, pero por si se te ha olvidado algo del Basque Culinaire, yo te voy a poner los oídos todavía un poquito más. Creo que sois, ya o habéis sido y seréis durante tiempo referencia mundial, eso es así, ¿no? Lo habéis sabido hacer, ¿no? Habéis cogido justo el momento para crear, que ahí está, no se trata de eso, ¿no? Innovación es crear, innovación es pensar. Habéis creado justo lo que se necesitaba en ese momento. Y os habéis rodeado justo de gente con talento, como tú, por ejemplo. Sí. Digo, bueno, eso es muy importante, ojo con el tema, ¿eh? Al final, somos un centro en este momento de referencia, sí, totalmente innovador, y el hecho de ser reflejo para otros, para nosotros yo creo que es un honor. O sea, que a partir de ahora, un modelo de centro como el que disponemos en este momento, pues vaya abriéndose en otras ciudades y en otros países. Y yo creo que es muy importante y sobre todo el trabajar, el investigar y todo ese conocimiento ponerlo al alcance de los alumnos y de la sociedad. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos que hacer, sí. Bueno, no sé. Decías tú, César, me decías ahí entre bambalinas,
al preguntarte por innovación Sí. y tú decías, innovación es pararse y pensar. Eso me has dicho. Para mí sí, pues para mí, Desarrolla para mí esa- un profesional que no ha hecho otra cosa nada más que cocinar y he cocinado como me han dicho, algunas veces eso me ha servido para conseguir hacerme un profesional, conocer las técnicas, conocer todo. Pero cuando he empezado a disfrutarla, a conocerla, a enseñarla, a transmitirla, es cuando me he parado a pensar el porqué, ¿no? El porqué de por qué hacía eso así, ¿no? Entonces pues yo mismo me he encontrado la explicación y entonces me ha apasionado más todo lo que hacía. ¿Por qué, no? El por qué el sellar una carne, el por qué la temperatura, el por qué utilizar una nueva tecnología, el por qué, en fin, el por qué y el pensar lo que estás haciendo todos los días. Ahí creo para mí que es el inicio de esta nueva o digamos, de la innovación en la cocina. Creo que el pararse a pensar uno lo que hace todos los días, que algunas veces no tenemos ese tiempo, es verdad, Celia, que algunas veces no podemos, bueno, Íñigo, tú sabes que ese tiempo lo tenemos. Sí, sí nos pasa. Porque la ansiedad de aprender, yo creo que todos los cocineros la tenemos, va en nuestra forma de ser, pero tenemos que pensar lo que hacemos y ahí innovaremos más todavía. Oye, ¿creéis que es importante o es complementario el maridaje entre innovación y rescatar las recetas tradicionales? A ver, hablar de eso. Yo es que pienso que sin tradición nunca puede existir la innovación. Sí, porque está claro. evidentemente siempre hay que partir desde una base. Yo leí una vez, no sé si es cierto o no, porque entre cosas donde lo leí, no es que sea una fuente excesivamente fidedigna, que Ferran había dicho que innovar es buscarse la vida. No sé si esas palabras son suyas o se las han puesto en su boca. Y al final, pues un poco, yo pienso que es así, ¿no? O sea, tienes que hacer tu trabajo todos los días y cuando intentas buscar solución a un problema que tienes, pues bueno, te buscas un poco la vida para alcanzar el objetivo que tú quieres, ¿no? Y al final un poco eso, o sea, yo en mi restaurante, que lo que intento poner sobre la mesa, pues quiero que platos que tengan raíces, que la gente pues entienda, ¿no? Donde haya una historia que contar en torno al plato, ¿no? Que no sean simplemente mezclar ingredientes así porque sí, que ha habido un tiempo en que todos lo hacíamos, yo me voy a meter también dentro de ese saco, ¿no? Entonces al final tú dices, yo tengo esta receta o tengo este producto de mi zona o este producto que quiero trabajar, o sea, porque no solamente trabajamos con productos que tengan que ser de la zona, y quiero conseguir este resultado y al final un poco pues vas buscando la manera de llegar hasta ahí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que partiendo desde la tradición, con conocimiento se puede avanzar muchísimo. Aplicando técnicas a platos tradicionales, tirando de recetarios, de libros antiguos, en los cuales hay veces que nos damos cuenta, o sea, que muchas veces hay cosas que anteriormente se habían hecho hace muchísimos años y nos parece que a día de hoy son nuevas, ¿no? Y investigando un poco y buscando recetarios antiguos y modernizándolos o actualizándolos, vamos a decir, con nuevas técnicas, con aportes de nuevos productos, con nuevas texturas que podemos conseguir. Presentaciones, o sea, es que realmente la innovación en la cocina pasa por todo. Claro, presentaciones al final, también fijándonos en otras disciplinas, ya no solo en la cocina, ¿no? A la hora de emplatar, realmente es como un folio en blanco, o sea, tenemos toda la libertad del mundo de plasmar y muchas veces la personalidad del cocinero se ve reflejada en ese plato, ¿no? Y creo que desde la tradición, como he vuelto a decir, es un camino muy importante para avanzar y para seguir haciendo cosas nuevas. Yo también quería, aparte de eso, defender mi tierra, ¿no? Porque estoy hablando de Extremadura, que estamos aquí al lado, ¿no? Pero Extremadura, sin darnos cuenta, es la que más denominaciones de origen tiene, ¿no? de España. Es decir, tiene 10 denominaciones de origen y 2 IGPs. O sea, que es una tierra que es casi la despensa Y entonces, a mí todavía me anima más a decir que no nos olvidemos del producto, que no hemos hablado todavía, ¿no? El producto en Extremadura es algo a tener en cuenta. Y también otra pata que también en Extremadura podemos defender, igual que hay que defender en Córdoba por ser patrimonio de la humanidad, que eso no hay quien lo quite y está ahí, es el patrimonio artístico que tenemos. Nosotros también tenemos que pensar en el lugar donde lo hacemos. Yo, por ejemplo, nuestro restaurante es un restaurante del siglo XV.
Entonces, pues eso también tiene... Hay unos condicionantes que te van haciendo y te van marcando en tu propia cocina, ¿no? Y en tu propia... y el entorno, ¿no? Yo estoy orgulloso que a 100 metros de mi restaurante tenga una huerta, ¿no? O sea, que eso también... Es decir, que el producto no tenemos que olvidarlo, que las técnicas son las que están al servicio del producto. Sí. Claro. ¿Y qué opináis de... Se habla del kilómetro cero, ¿qué opináis de tener cerca o utilizar productos cercanos al lugar donde cocináis, donde hacéis los platos? Pues eso, buscar la huerta, buscar la carne, buscar... ¿Qué os parece esa filosofía también dentro del mundo de la gastronomía? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco sin volvernos locos. O sea, creo que hay ingredientes de otros lugares que pueden venir muy bien en muchos momentos, pero sí me parece importante, sobre todo, conocer a la gente con la que trabajas, ¿no? A día. Conocer al que te vende las lechugas, conocer al que te vende el pescado, conocer al que te vende la carne y de esa manera pues estrechar una amistad, porque lo primero, te van a tratar mejor normalmente, te van a dar un producto bueno siempre y esa confianza al final creo que es muy necesaria para en nuestro caso un cocinero. Pero yo no descartaría utilizar ingredientes de otros lugares. Yo en mi caso creo que... Totalmente de acuerdo, yo coincido. Yo tampoco descarto nunca utilizar nada. De hecho, yo pienso que si hay productos que tenemos cerca que son buenos, indudablemente tienen que estar encima de nuestra mesa, pero bueno, tampoco si hay un producto que no es el mejor, el de mi zona, y mi cliente viene a mi establecimiento y se supone que viene a comer lo mejor, mi obligación también es tenerlo. A mí el producto de cercanía sobre todo me aporta algo a mí personalmente, que muchas veces es conocimiento. Ha dicho antes César que es verdad que nos falta tiempo, que estamos todo el día, al final muchas veces entra en estar todo el día trabajando y un poco desconectas del exterior. Si encima tus proveedores pues son proveedores con los que no tienes contacto, muchas veces te estás perdiendo el que te hablen de su producto, porque al final, pues, no sé, cualquier ejemplo, alguien que haga un embutido o que haga un queso tiene mucho más conocimiento de ese producto que el que a lo mejor tengo yo, con lo cual hablar con esa persona y conocer su producto al final a mí termina aportándome eso, ¿no? Que no podemos perder. Ayer también lo hablábamos un poco hablando de las facetas de formadores, el hecho de no continuar formándote como profesional, ¿no? Y el estar continuamente pues leyendo libros, asistiendo a congresos, por seguir pues eso, seguir enriqueciéndote y seguir avanzando. Y entonces eso es lo que muchas veces a mí me aporta más personalmente, luego evidentemente se traslada a la mesa, pero yo muchas veces lo hago más por mí que por mi propio cliente. César, has hablado antes de la caza. Sí. Háblanos de la caza, háblanos del jamón un poco. Bueno, la caza es una jamón. cosa... yo desde luego digo no por nada. O sea que hay dos jamones importantes para mí en España. No sé si el orden de esa de Extremadura, si era de los Pedroches, no sé, no podría yo decir cuál de los dos me gusta más. Pero es verdad que un buen jamón es un buen jamón, tanto en Jabugo como en Salamanca como tal. Entonces yo creo que en Extremadura tenemos la suerte que hay una denominación de origen muy buena, que es de esa de Extremadura, que lleva un control bastante bueno y lo tengo que defender. Yo creo que es porque no me peguen, sobre todo cuando vaya allí, de decir que el mejor jamón es ese de los Pedroches, pero es verdad que es el mejor, es muy bueno. La caza yo creo que es la gran desconocida y los mismos cocineros también. La caza es muy particular. No es porque es que un animal no muere como una vaca, ¿no? Que muere de la misma forma, ¿no? Un ciervo muere de 1000 formas porque el tiro es el que manda. No sé si me explico, es decir, que el conocimiento de la propia carne es difícil. Algunas veces hay que aportarle sabor, otras hay que quitarle, otras veces, en fin, que es un mundo muy complejo y es un mundo muy intuitivo, que es por lo que me gustaba a mí, ¿no? Que todavía no hemos establecido una técnica de cocinar la caza, que podría ser, por ejemplo, en Extremadura, en Toledo, en sitios, en Andalucía, donde hay mucha caza, pues podemos en serio eso. Tenemos una idea, como Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura, hacer un congreso nacional o mundial o internacional de cocina de la caza que no nos vendría mal. Y si nos pusiéramos a hablar de ello, pues igual conseguiríamos cosas, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, nosotros no somos una zona de caza mayor de por sí, pero bueno, caza menor tenemos mucha. En estos días, además, bueno, no haces más que si andas un poco por el monte oír tiros por todas las esquinas de gente que está en el pase esperando palomas, malvices, también los que pueden coger becada, bueno, un poquito es el tipo de
de producto que tenemos. Ayer hablábamos de los pichones, casualidad que tuvimos una conversación sobre, bueno, el punto del pichón, si la gente lo admitía muy rojo o no. En nuestro caso, bueno, nos gusta de esa manera, ¿no? Siempre la pechuga rojita, las patas que estén muy tiernas, lo cocinamos de esas maneras. No tiene ninguna importancia, pero como ejemplo, pues cuando te pones a practicar con ella, dices, bueno, quiero algo más de la perdiz, ¿no? Por ejemplo, he hecho una perdiz a la sal, ¿no? El método tradicional del pescado, o sea, es trasladar totalmente a un concepto a una cosa, y el resultado para mí fue increíble, ¿no? O sea, es una tontería. Es que probarlo, o sea, es curiosísimo, ¿no? Mira, y será una de las cosas que sí que se tira de recetaria antiguo. Y no se le da, o no se le aplica mucha más técnica que el guisar o planchar justo, o asar, el guisar, ¿no? En este caso, ¿no? sí. Algunos también la pueden hacer a la parrilla en un momento dado, pero yo con otras aplicaciones pues no conozco gente que la haga, la verdad. Bueno. Otro asunto. Este congreso, esta feria, es de innovaciones tecnológicas. ¿Introducís en vuestra cocina algún tipo de innovación tecnológica, gaseosa, líquida, etcétera, etcétera? A ver, hablarnos de eso. El maestro. El último no te lo he entendido. Si introducís en vuestra cocina, en los platos, algún tipo de innovación tecnológica, véase nitrógeno, yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas. A ver. Yo con medida, ¿eh? Yo con medida. ¿Tú con medida? Sí, pero sí que quiero darle el mayor sabor a otras texturas a mi producto en concreto. Hoy me he traído dos cosas que son una pluma y un solomillo, y lo he hecho de una forma para resaltar un poco más, darle el sabor que yo quiero darle. Pues he utilizado unas técnicas que normalmente no se hacían, ¿no? Pues eso sí. Yo creo que no a todo vamos a poner las mismas técnicas, sino vamos a utilizar un poquito de cada para cada cosa y vamos a... No sé si estáis un poco de acuerdo. Sí, yo creo que cualquier técnica bien usada está bien. O sea, al final conocerlas, disponer de ellas y poder utilizarlas, mientras luego el final o la elaboración quede bien. Justo. Y el resultado. Creo que está muy bien utilizarlas. Nosotros, bueno, trabajamos en formar a la gente y tenemos que dominar todo tipo de herramienta de vanguardia, de ingrediente incluso, y seguir investigando en poder aportar cosas nuevas en este caso, ¿no? Entonces estamos muy en contacto con ello y como formadores pues es muy importante el explicar y el hacer entender cómo se utiliza cada una de ellas. Luego cada uno sabrá cómo las tiene que aplicar. Mal aplicado, pero bueno, como cualquier técnica tradicional, un ahumado mal aplicado no es bueno, un marinado mal aplicado tampoco es bueno, pues un nitrógeno mal aplicado tampoco va a ser bueno, ¿no? Pero bien aplicado creo que es una herramienta muy útil. Señor. Yo un poco en la línea de César, ¿no? Es verdad que hay técnicas quizás más innovadoras de cocina que sí aplico. También es cierto que hay técnicas que yo creo que han calado mucho más hondo en las cocinas que otras, ¿no? Ha habido otras que, bueno, pues durante muchos años vimos como casi que todos los años en los congresos de gastronomía se presentaban nuevas técnicas de cocina. Hay algunas que yo creo que han servido mucho y a día de hoy, como por ejemplo pues todo lo que es vacío, ¿no? Que yo creo que es indispensable en cualquier cocina. Ya no hablamos solamente de cocina quizás más innovadoras, ¿no? Sino en cualquier cocina, no solo como método de cocción, sino como conservación, ¿no? O sea, pues son técnicas que al final se instalan, yo creo, en todas las cocinas, ¿no? Luego, algo que a día de hoy, en su día, pudo ser la revolución, pero que está presente, ¿no? Los sifones, quizás, ¿no? Que nos sirven o nos dan tanta utilidad en una cocina. Luego, yo, por ejemplo, con nitrógeno no he trabajado nunca, a lo mejor no he hecho nunca un plato en el que necesitara utilizar nitrógeno. Y luego, bueno, pues a lo mejor todo el tema de textura, ¿no? Pues sí, que yo creo que también, pero siempre también eso, al servicio un poco del plato. Porque al final tiene que primar pues que esté bueno, que el sabor, y muchas veces es verdad que la estética o el querer utilizar demasiadas técnicas dentro de un mismo plato han hecho que el resultado final del plato pues se quede un poco desvirtuado. Y a mí me gusta dar de comer y me gusta que la gente coma bien. Y si tiene que aparecer una técnica en un plato, aparecerá. Y si no tiene que aparecer, pues no va a aparecer. Oye, cuando nosotros vamos a un restaurante, cualquier comensal está disfrutando con lo que estamos haciendo, pero ahí hay un
una pared por detrás que no sabemos lo que pasa. En algunas películas hemos visto que hay mucho estrés en la cocina. La gente corriendo, el chef, los ayudantes. ¿Eso ocurre? ¿Estáis muy estresados detrás cuando estáis preparando? Nos da risa. Pues yo creo que hay de todo. Yo mismamente hoy a la mañana hemos estado en el restaurante de Celia preparando la preparación de esta tarde, que nos han tratado maravillosamente, por cierto, y no he visto estresado a nadie. Entonces, Porque tenía invitado. Sí, ¿no? habrá momentos en los cuales toca correr, porque hay momentos, como puede ser un fin de semana, en el que se amontona el trabajo, todo el mundo suele ir a comer a la misma hora, en el mismo momento, y todo el mundo quiere que se le sirva rápido. Y bueno, pues hay momentos en los que puede tocar correr, pero en un principio no debería de por qué, ¿no? Sí. Todo si está bien organizado, y se puede ir con calma, porque al final esa calma la vas a transmitir a la hora de emplatar, ¿no? O de cocinar. Yo veo que César, por ejemplo, debe transmitir mucha calma, ¿no? No, al revés. ¿Al revés? Ten en cuenta que nosotros laboralmente trabajamos 12 horas, 14 horas, 10 horas, dependiendo un poco del día, pero para el cara al cliente es 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la noche. Entonces, todo tu trabajo bien hecho, que es el que a fin de cuentas es el que le vas a entregar al cliente, ¿no? Porque todo, eso, como decías tú, una buena preparación es lo que te va a ayudar a que eso lo hagas de una forma mejor o peor. Sí que es verdad que todo se concentra en hora y media, 14 horas de trabajo. Y bueno, yo suelo decir, suelo decir que al final la gente muchas veces no es consciente de que un restaurante realmente es como 2 funciones de teatro diarias. Sí. Es un directo. O sea, la gente, hay días que el cocinero puede que no tenga un día tan bueno, otros días también hay que tener un poco de comprensión muchas veces. Evidentemente, una buena organización y un buen proceso bien hecho llegará a que el restaurante normalmente siempre dé bien de comer, ¿no? Pero malos días tenemos todo el mundo, ¿no? Una última pregunta y pasamos a alguna pregunta del público. Pensar, por favor, que esta pregunta me la estoy dándole vueltas hace ya un buen rato. Aquel momento mágico en que en el hacer determinado plato, en vuestra trayectoria hasta aquí, dijisteis, ¡guau! Estoy tocando el cielo casi. Ese momento en el que dijisteis, verdaderamente esto, habréis hecho muchas cosas, pero tiene que haber habido un momento especial en el que digáis, aquí es donde yo estoy gozando. ¿Recordáis? ¿Qué plato? A ver, yo creo que al final siempre... me imagino que los restaurantes cambian su carta, pues hay quien 2 veces al año, quien continuamente, y siempre pues de todos tus platos hay algunos pues de los que te sientes más orgulloso, ¿no? O que al final tienes más aceptación entre tus clientes, que muchas veces es lo que quizás más importa, ¿no? También lo hablábamos ayer, el hecho de que muchas veces se mantienen platos por capricho, porque dice, este plato a mí me encanta, a pesar de que a lo mejor no es el que más le gusta a los clientes, y luego otros que a ti te gustan quizá un poco menos, o te sientes menos satisfecho con el resultado, son los que gustan más. Sí que es cierto que yo siempre cuando preguntan, ¿no?, que cómo se crea un plato o ese plato, al final cuando un plato es redondo, por decirlo de alguna manera, eso es fruto del trabajo. O sea, no estás sin hacer nada y de pronto tienes la inspiración. O sea, son muchas horas en la cocina, son muchas horas trabajadas, mucha experiencia. Al final pues uno aprende a combinar sabores, tiene una idea y tú empiezas a trabajar al final sobre esa idea, pero un plato terminado encima de una mesa para un cliente tiene detrás muchas horas de trabajo, no nace nunca, nace la idea o el que quiero poner, pero evidentemente hay que trabajar mucho y darle muchas vueltas. O sea, además los platos evolucionan. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de continuamente cambiar platos de la carta. Si tienes un plato bueno, pues dale una vuelta y perfecciónalo, o hazle algún retoque, pues para que al final tu cliente que viene siempre a comer al restaurante no vea los mismos platos en la carta, ¿no? Pero si es bueno, porque lo vamos a descartar a la primera de cambio. Pero sobre todo tienen mucho trabajo detrás, lo que decía, muchas horas. Ezequiel, yo quiero un poco más hecho pensar, fíjate, más hecho crear. Yo pienso que alrededor nuestro hay un equipo, ¿no? Y cuando mi equipo está a gusto, yo estoy a gusto y se nota en el cliente, no sé, eso es
La cocina, a fin de cuentas, aunque nos creemos que somos los tal, dependemos de mucha gente que nos está ayudando. Por ejemplo, Pedro, que ha venido conmigo, mi equipo que está allí, el otro equipo que está allí. Yo creo que esto es el conjunto de un equipo y lo tienes que motivar, porque a fin de cuentas tampoco somos cocineros, somos también motivadores, somos también un poco que tenemos que crear una cosa. Y momentos que yo me he sentido a gusto es cuando he dicho que a gusto estamos, que bien nos ha salido y eso. Y en esos momentos se viven, no muchos, por desgracia, pero sí que se viven muchos, cuando todos estamos bien. ¿Y tú, Íñigo, al respecto? Pues siguiendo un poco lo que ha dicho César, yo creo que lo gratificante es eso, ¿no? O sea, cuando ves que el trabajo está bien hecho y cuando que has cumplido los objetivos marcados y que alrededor ves a la gente sonreír, yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Ver que tienes un buen equipo, fiel, gente con la que puedes contar para cualquier cosa, porque al final pasamos tantas horas juntos que casi vives más que con tu pareja o con tu familia, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea que al final sí que es una pequeña familia, ¿no? Lo que puede ser cualquier restaurante. Muy bien, pues alguna pregunta que queráis hacer, por favor, antes de pasar al show cooking. Aprovechar. Yo les acabo de preguntar en qué momento mágico visteis, y no me han respondido como, bueno, se le pregunta a un escritor, dice, ¿cuál es tu libro preferido? Dice, todos mis hijos son preferidos. Pues ellos han venido a decir, todos mis platos, todo lo que elaboro es preferido, y sí había un denominador común que es que cuando ven sonreír al equipo, cuando están a gusto el equipo trabajando, saben que el resultado final en el plato va a ser magnífico y luego eso lo confirma la sonrisa y el aplauso del cliente. ¿No? ¿Queréis pasar al show cooking? ¿No hay preguntas para ellos? Ahí, la señora. ¿Quiere que le va a pasar el micrófono? Bueno, yo conozco mucho a Celia, a los demás no tenía el gusto, ahora sí, pero os pregunto a los tres, me imagino lo que vaya a contestar, pero bueno, yo quisiera saberlo de verdad. ¿Descartáis muchos platos en vuestra búsqueda de elaboraciones? Yo sí, pero sobre todo porque al final es un poco lo que he dicho. La idea de un plato siempre surge pues en tu cabeza o porque quieras empezar a trabajar con un producto determinado y sobre ese producto componer un plato. Y muchas veces pues lo que piensas no eres capaz de al final de plasmarlo en una elaboración. Y evidentemente pues cuando comienzas a diseñar una carta o a renovar la carta, al final hay muchas elaboraciones y muchos platos que se quedan atrás, pues porque al final tú tienes que estar a gusto con lo que estás poniendo, porque eso es lo más importante, o sea, la seguridad de saber que lo que le estás poniendo a un cliente pues está bueno y lo que ha dicho antes Íñigo, o sea, es un reflejo de lo que eres como cocinero. ¿Alguien más quiere intervenir? Aquel señor de allí. Buenas tardes. Yo quería una pequeña reflexión, que me hagáis una pequeña reflexión entre lo que es la innovación, el introducir elementos nuevos en la cocina y lo que sería la seguridad alimentaria. Porque creo que en cocina también hay bastante francotirador que mete productos sin saber realmente si pueden ser tóxicos o no pueden serlo, utilizan puntos de cocción que están por debajo de los límites de seguridad. ¿Qué pensáis sobre el tema? ¿Realmente lo valoráis el efecto que puede tener el innovar hasta ese punto de que podamos estar utilizando productos que nadie ha usado antes y que puedan potencialmente ser peligrosos? Íñigo. Yo, en cuanto a eso, hombre, siempre que se ponga o se pueda poner en riesgo la salud de alguna persona, creo que no se debe de utilizar. Yo, en mi caso, vuelvo a lo mismo. O sea, nosotros, como formadores, creo que una buena formación hace que un buen profesional no ponga en peligro a nadie. Si usas las cosas con criterio y sabiendo lo que estás haciendo, no creo que haya ningún problema. Las nuevas texturas, todo este nuevo ingrediente de vanguardia que se está utilizando a día de hoy, son cosas que la industria alimentaria se llevan utilizando 50 años.
que se estén aplicando ahora a pie de calle, vamos a decir, o al restaurante, yo no lo veo malo, siempre y cuando haya un conocimiento sobre el que estás aplicando las cosas. Peligroso, cocinar un huevo crudo es peligroso. Quiero decir, peligro, con las cosas mal utilizadas hay, pero hay que confiar en los buenos profesionales, sin duda. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? ¿No? Ánimo, ¿no? ¿No hay preguntas? César, Celia, Íñigo. ¡Aplaudirles fuerte!